Muy buen día tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo desde el 1180 amplitud modulada. Esto es Radio Universidad, dentro de lo que es la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Me da un gusto saludarlos. Soy Yasmín Rodríguez en la voz, Gaby de la Fuente en los controles. Y bueno, nos encontramos en vivo y en directo, como les comento, en el edificio de radio y televisión. Esto es Radio Universidad. Y bueno, fíjense que el día de hoy en su programa aquí en la Autónoma tenemos información de lo que sucede en tu alma mater, eventos, actividades, divulgación científica, cultural, de lo que sea hay en este programa. Y bueno, el día de hoy tenemos invitados. Me refiero al doctor Rodrigo Serrano Castro. Fíjese que él es maestro investigador desde la carrera de Derecho desde 1994. Es doctor en Derecho y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, nivel 1 e imparte en la materia de Historia del Derecho Mexicano, además de otras asignaturas. También me da un gusto presentarlo en este espacio de En Directo. ¿Por qué? Porque fíjese que la plática de estos días, porque no es la primera que vamos a realizar, es acerca del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. ¿Desde qué perspectiva en este caso? Jurídica. ¿Cómo están, doctor? Yasmín, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos aquí en tu programa, pues muy complacido por la invitación. Y efectivamente, pues estamos en el mes patrio y realmente tenemos que reflexionar en torno a estos dos acontecimientos de 200 años de independencia y 100 años de revolución. Sí, claro. De tal suerte que esto implica pues que se haya generado un debate nacional. Y varios, ¿no? O sea, y varios mini debates en cuanto a si esto tendrá que ser una fiesta, un festejo, o realmente implica una reflexión mayor, claro. una mirada hacia el pasado, un análisis retrospectivo de lo que ha sucedido en el país y lo que nos falta por avanzar como nación hacia adelante. Yo creo que en realidad es un debate que creo yo que las posiciones que se están manejando pues no deben de ser excluyentes. Yo siento que sí debemos de festejar este acontecimiento en virtud de que se han tenido logros muy importantes en lo político, en lo social, en lo jurídico, en lo económico, en el país, en los últimos 200 años, en los últimos 100 años. Sin embargo, desde luego que este festejo tiene que ser un festejo responsable y eso no debe de permitirse que nos impida a la nación entera, a los mexicanos todos, a las instituciones, el mirar hacia adelante para perfeccionar un sistema y un Estado de Derecho que nos hemos dado, pero que teniendo sus raíces en el pasado, tenemos que pensar la manera también de actualizar nuestras instituciones, actualizar nuestro marco jurídico, claro, para avanzar en el camino correcto, con la participación sobre todo pues con una mayor participación ciudadana, Yasmín. Sí, claro. Y bueno, haremos junto con el doctor Rodrigo Serrano, con el doctor Rubén Sandoval, con el doctor Dante Salgado, hablaremos de estos temas, ¿no? Del festejo o no festejo, dentro de una semana, el 14 de septiembre, abordando el tema desde una perspectiva pues de abogados, de literatos y de una perspectiva muy peculiar. Platicaremos este significado, no se pierdan este foro este próximo Excelente, 14 de septiembre, y que nos va a platicar. Aquí tenemos estos invitados que la verdad muchas gracias por acudir a este espacio, platicando acerca de estos foros, ¿no? ¿Qué significa, qué tanto significa para el mexicano, ¿no? También que es muy esencial, así como que veremos este tipo de temas. Y tenemos la perspectiva de 3 académicos en este ámbito. Así que espero no se lo pierdan el próximo martes 14 a las 11 en punto de la mañana. Así que los esperamos. Y el día de hoy nos vamos a las aportaciones jurídicas, ¿verdad, doctor? Así es, Yasmín, claro que sí. Y, doctor, una pregunta, a ver, ya que estamos en este rollo de acerca de lo que es independencia y revolución, ¿qué papel ha jugado el derecho en estas dos etapas? ¿Qué tan importante fue? ¿Sigue pasando o qué? Sí, Yasmín, fíjate que la pregunta es muy interesante porque curiosamente haciendo una revisión de los personajes históricos reconocidos, digamos, tanto en la independencia como en la revolución, y viendo los perfiles de estos personajes que aportaron sus conocimientos y dieron su vida por el naciente México, que en realidad se da la independencia inicialmente en 1810 y luego se consolidará en 1821,
y el movimiento revolucionario en 1910, sí, vemos que de los perfiles de los próceres que se encuentran, digamos, con letras de oro, por decirlo de alguna manera, en las páginas de la historia, estos perfiles tienen que ver primeramente con sacerdotes o curas que aportaron su conocimiento a la causa de la independencia, pues el más conocido de ellos, el generalísimo don Miguel Hidalgo y Costilla, don José María Morelos y Pavón, entre otros. Luego tenemos en un segundo plano, desde luego, los militares que participaron en la independencia y que desde luego sin ellos, pues las estrategias que se llevaron a cabo en esa materia no hubieran podido tener éxito sin la presencia de militares, y nos referimos entre otros a don Ignacio Allende, sí. Nos referimos entre otros a don José Mariano Jiménez, por ejemplo. Y otro perfil interesante dentro de los personajes históricos son precisamente estudiantes de derecho, es decir, abogados o estudiosos de las leyes que participaron tanto en la independencia como en la revolución. Como quienes, Yasmín, bueno, tenemos a Ignacio Aldama, él era abogado. Tenemos al licenciado don Ignacio López Rayón, a don Andrés Quintana Roo, también a Francisco Primo de Verdad. Y ya un poco más adelante la figura, sobresale una figura muy particular, muy representativa, jurídica, que llegó a ser incluso ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, don Justo Sierra. Y también vamos a tener otro abogado muy destacado, que es don Isidro Fabela. De esta manera vemos cómo dentro de los perfiles de los ciudadanos que se encuentran, digamos, considerados como los promotores y gestores de los movimientos sociales en el país, repito, tenemos los curas o sacerdotes, que recordemos que en aquella época quienes tenían una preparación mayor y eran muy ávidos de la lectura, sí, quienes tenían el alcance a la educación, estaban ¿no? actualizados educativamente y tenían una formación ideológica, y además abrevaban en las lecturas de libros de, por ejemplo, los pensadores de la Revolución Francesa como Voltaire, Montesquieu, Diderot. Todos ellos influyeron mucho en Hidalgo, sí, porque Hidalgo tuvo acceso a la lectura de estos personajes que fueron conocidos dentro de la corriente del iluminismo francés, que después vendría más adelante el proceso revolucionario de Francia. Entonces, los sacerdotes o los curas tenían una conciencia social muy importante derivada de su preparación. Por ello es que hay esa participación del cura y del sacerdote en estos movimientos sociales que buscaban un cambio y que buscaban una independencia y una nueva identidad para estos territorios y para quienes aquí habitaban. Entonces, por otro lado, los militares, pues lógicamente estos movimientos no se entenderían sin la presencia de militares, por obvias razones, pero también muy importante la presencia de juristas que estuvieron siempre pues atrás y adelante de estos hombres para hacer posible la conformación de documentos que le fueran dando sustento jurídico, sustento legal a las decisiones que se iban tomando, a los acuerdos que se iban tomando. Y así tenemos, digamos, documentos muy importantes de la historia nacional. Por mencionarte algunos, los Sentimientos de la Nación de 1813 de Morelos, sí, que dieron la pauta también más adelante para que se convocara un congreso de Chilpancingo y surgiera una primera constitución, la de 1814, la de Apatzingán, que en realidad fue una constitución efímera, pero que ya se marcaba la pauta en aquel entonces de la necesidad de que los ideales de la independencia, la búsqueda de una nueva estructura política, fuera quedando asentada en documentos jurídicos que respaldaran precisamente todo el movimiento social que estaba atrás de la búsqueda de libertad por parte, claro, del pueblo en aquel entonces, liberarnos en primera instancia pues de la colonia española. Sí, inicia esta constitución en 1814, ¿no? Así es. Okay. Así Vienen es. más constituciones, 1824, 1857, 1917, ¿no? Podríamos hablar de 4, ¿no?
¿Cuál es la diferencia en este caso de estas constituciones? Ya, y pues estaba 1814, ¿cuál es el cambio para la de 1824, la del 57 o la que nos rige actualmente? Así es, Yasmín, fíjate que en realidad las constituciones, la historia de las constituciones mexicanas es muy interesante. Esta de 14 que te mencionaba, 1814, fue muy efímera y en realidad tuvo una vigencia que no fue en todo el país, sino únicamente en algunos territorios. No fue en todos lados. No, porque en aquella época, como no se había consolidado la independencia todavía, se dio el paso de generar esta constitución, pero tuvo una vigencia acotada a los territorios dominados por la insurgencia. En cambio, la constitución de 1824 que mencionas, estamos hablando de una primera constitución ya formal, propiamente de los Estados Unidos mexicanos. De hecho, en esta constitución de 1800 se incorpora ya el nombre de Estados Unidos mexicanos. Ah, es la primera, Estados Unidos mexicanos. Así es, se puede decir que ahí nace el nombre y desde luego pues la identidad de esta nación con esta constitución de 24 que tenía un corte federalista. Ajá. Y que desde luego consideraba pues una estructura política concebida como república federal representativa, y también en aquel entonces en la propia constitución se mencionaba al catolicismo como una religión oficial. Todavía en aquel entonces en la constitución encontramos ese ingrediente. Sí. Por el lado de hay una constitución, en realidad las llamadas 7 leyes constitucionales de 1836 centralistas, pero que en realidad tampoco van a tener mucho éxito, sino que se va a dar, Yasmín, como tú recuerdas, una lucha muy fuerte entre liberales y conservadores. Sí, claro. Gran parte de nuestra historia se da esa pugna, y afortunadamente en 1857 triunfa la corriente, digamos, liberal, federalista, y esta nueva constitución de 57 pues va, digamos, a generarnos derechos fundamentales para todos los mexicanos, y va a incorporar el juicio de amparo, la constitución de 1857. Porque esa sí dura, más de 50 años dura esta constitución. Sí, es una constitución federal que surge del triunfo de los liberales contra los conservadores, o bien de los federalistas en contra de los centralistas. Recordemos el centralismo aquel que impulsó Santana y que también a la postre nos llevó a perder parte de nuestro territorio con Estados Unidos, una historia muy triste. Bastante. Esta constitución de 57 es muy importante y en realidad estará vigente durante mucho tiempo, como bien lo señalas, hasta no ser sustituida más adelante por la constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, Yasmín, la del 17, que es un congreso constituyente que se convoca por Venustiano Carranza en 1916 y se concretizan los trabajos en 1917. Pero ya estamos aquí hablando de la Revolución Mexicana propiamente, porque en esa época todas las corrientes de la Revolución Mexicana, los maderistas, los villistas que encabezaba Zapata, Pancho Villa, los obregonistas, todas estas corrientes que se aglutinan en torno a la convocatoria que hace Carranza para conformar una nueva constitución, convergen en Querétaro estas corrientes y hacen posible la constitución de 1917 que hoy nos rige. Así que ya son varias constituciones, una diferencia en cuanto a los, pues prácticamente a los terrenos que se han ganado, ¿no? Van ganando, usted nos platica, en una parte son los liberales, ¿no? Es la que dura un poco más, están las luchas de poder para conocer un poquito más sobre estos temas, ¿no? ¿Quién se quedaría a cargo de, ¿no? Sí. Y bueno, en esas constituciones, ¿usted cómo podría decirnos qué seguiría? ¿Podría haber alguna otra constitución o seguiríamos bajo la misma, que se hagan más normas? ¿Es tan difícil? Bueno, Yasmín, esta constitución de 1917 que nos rige actualmente, pues en realidad es una constitución de avanzada en su momento, va a incorporar derechos sociales, derechos individuales, va a incorporar también y va a conservar el juicio de amparo, que es una creación jurídica mexicana, esta forma de defender la Constitución o de defender a los ciudadanos contra actos de autoridad que violenten sus garantías.
y va a dividir también al gobierno en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y nuestra forma de gobierno se definirá como republicana, representativa, democrática y federal, de tal suerte que en su momento la Constitución de 17 representó una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal. O sea, es una constitución muy reconocida jurídicamente y políticamente en el mundo. Pero vemos también que ha sufrido muchas modificaciones. Conforme van avanzando los tiempos, sufre algunas modificaciones. Sufre diversas modificaciones desde 1920 hasta nuestra fecha actual. Pues son muchos artículos los que se han reformado en muchos momentos, y en realidad, no obstante que se mantiene la base inicial de los propósitos de la Constitución, sí ha habido una serie de cambios que realmente el texto de la misma difiere mucho también en diferentes aspectos que se han adicionado, que se han modificado, se han complementado. Hay una corriente en el país de algunos juristas que hablan de la posibilidad, ¿por qué no?, de pensar en una nueva constitución. Esto en realidad es algo pues que se encuentra por ahí, digamos, como una idea que no ha avanzado, pero que finalmente sí pensamos nosotros que el orden constitucional actual pues tiene que ver la manera de que una forma de que tengamos viabilidad futura como nación, y coincidiendo un poco con Miguel Carbonell, con el jurista Carbonell, está más que nada en la posibilidad real de un cumplimiento estricto del orden constitucional actual. Es decir, el problema de nuestro país, pensamos, no es tanto de falta o ausencia de leyes, sí, en este caso pues una carta superior o carta magna, sino el cumplimiento real, cotidiano, diario, de los mandatos de la Constitución. Yo creo que la viabilidad del país se encuentra, el futuro de México se encuentra en esa disyuntiva: o aplicamos la Constitución y la respetamos todos los mexicanos, o tendremos graves riesgos en el corto plazo, Yasmín, de acuerdo pues a los análisis que se vienen haciendo en diferentes foros y por diferentes académicos en distintos campos de la vida nacional. Ajá, o sea, sí, o sea, se ha contemplado, ¿no? Como usted lo menciona, posiblemente un cambio, pero por lo pronto seguiremos con modificaciones, en este caso para la Constitución que nos rige actualmente. Sí, en realidad hay un proceso necesario de cambios que se tienen que ir implementando ya, y que en lo jurídico, digamos, están en una etapa de aplicación. Por decirte algo, el nuevo sistema penal acusatorio, por ejemplo, lo que tiene que ver con los juicios orales para agilizar la impartición de justicia en el país y evitar el rezago de expedientes en los tribunales. Hay diversas reformas que tienen que ver con el combate al crimen organizado, que están ya en puerta y que ha enviado el Ejecutivo Federal al Congreso para incidir en un combate más directo respecto a los bienes de los que genera el crimen organizado. En fin, hay en marcha pues varios cambios en implementación, y hay otros que se encuentran, digamos, en la mesa o en el análisis, y que tienen que ver con dotar de mayor autonomía al Ministerio Público, por ejemplo, independizar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo Federal o a nivel local del Poder Ejecutivo Estatal, para que quien persiga el delito no dependa, en el caso de Baja California Sur, del gobernador, y en el caso del país, del presidente, que sea un Ministerio Público autónomo. Esa es una propuesta que se tiene por ahí. Tendría que haber cambios en la Constitución. Eso es en el caso de y en materia política, Yasmín, también hay una posibilidad también de reforma política para que el número de diputados que tenemos en el Congreso de la Unión se reduzca. Actualmente tenemos 500 diputados federales, de los cuales 300 son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional o llamados plurinominales. Entonces hay quienes dicen que debe reducirse este número de diputados de 500 a 300, es decir, eliminar
los diputados plurinominales que no representan en realidad a la población directamente porque van a través de un sistema de lista o entran por porcentaje de votos que obtengan en las urnas los partidos. En el caso de las otras constituciones se hablaba también de esos temas, usted menciona, o sea, no sé si habría ministerio público, a lo mejor no lo había. ¿Las otras constituciones también abordaban estos temas o no? Bueno, en realidad ha habido cambios importantes en la conformación del Congreso. Incluso en diversos momentos de la historia del país ha variado el número de diputados o el número de senadores, por ejemplo, que originalmente eran solo 64 senadores, eran 2 por estado. Este número se amplió también para dar cabida también a la representación proporcional de senadores. El Ministerio Público ha sufrido algunas reformas también, pero lo que hoy se plantea es hacer un análisis de lo que no está funcionando desde el punto de vista de impartición de justicia, para que los cambios constitucionales que se requieran y se tengan que implementar pues se impulsen a la brevedad posible por las instancias que correspondan, independientemente de que, como tú decías, ¿verdad?, de que exista una probabilidad remota de un cambio completo, de lograr una nueva constitución para el país, que no tendríamos que estar cerrados. No cerrarse para ese tipo de sentido. temas. Pero como tendría que llevar tiempo, porque tendría que involucrar a todos los actores políticos y sociales, pues antes de eso, si pudiera haber reformas que permitieran instrumentar una impartición y procuración de justicia más pronta, sobre todo el combate al crimen organizado, que es ahorita pues lo que es un dolor de cabeza generalizado, ¿no? Y en el caso de las garantías individuales, creo que es hasta el artículo número 27 por ahí que son garantías individuales, ¿no? Del primero hasta el 27, más o menos, ¿no? Sí. Estoy en lo correcto, más 29, o menos. Sí. Ajá, entonces, antes, en las antiguas constituciones, también se marcaba la parte de garantías individuales. Había, por ejemplo, la primera, no todos somos mexicanos, pero antes estaban también ese tipo de temas en esas constituciones, platicaban acerca de la garantía individual que tenía cada mexicano en este caso. Sí, Yasmín, fíjate que en la Constitución de 1857 sí aparecen ya derechos individuales muy importantes, o sea, las libertades de los mexicanos, las básicas, digamos, estas libertades se han ido ampliando precisamente en la parte que se conoce como parte dogmática de la Constitución, del 1 al 29, y cada vez son más garantías individuales que se han venido complementando con garantías sociales. Se ha reconocido, por ejemplo, el derecho de los niños y las niñas, que no estaba en la Constitución de 57. Existe pues una convicción plena respecto a la libertad también y garantía respecto a la necesidad de gozar todos de un derecho a un medio ambiente sano, que también se incorpora ya en los años posteriores al 17, mucho más adelante, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la libertad de expresión, todos estos derechos fundamentales que sí tienen un origen inicial en la Constitución de 57, pero que se van a ir ampliando posteriormente en la Constitución de 17 y más aún con reformas que se generan posteriormente, en virtud también de la supremacía que en los últimos 20 años han tenido, la conciencia que ha cobrado el respeto a los derechos humanos fundamentales. Recordemos que nace una Comisión Nacional para los Derechos Humanos, pues ya en épocas mucho más recientes. Se genera también una comisión estatal en Baja California Sur para proteger los derechos humanos. Entonces ya los derechos humanos que se encontraban en las constituciones desde antes empiezan a ser más vigilados, más monitoreados, por decirlo así, desde el Estado, pero también desde órganos profesamente creados para defenderlos, en virtud de que ninguna autoridad puede estar por encima de estos derechos fundamentales que tú, que yo, que todos los subcalifornianos tenemos. Claro que sí, y además está bien porque muchas veces a lo mejor la Constitución funciona, ¿no? Y no son, también tienen que ver cómo es la
ocupa en los días de hoy, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor usted dice libertad de tránsito y en la de 1857 pues no había carros, posiblemente sí lo había. No había también, un tránsito real de las personas. Todo tiene que ir modificándose, me imagino, conforme también están los tiempos, ¿no? A lo mejor en 1857 pues no había esa ley de medio ambiente, ¿no? Porque se respiraba otro tipo de atmósfera, ¿no? Tiene que ir viendo también con cada tipo de lo que se está viviendo en nuestras situaciones, ¿no? Ya sea la Ciudad de México, la Ciudad de La Paz, a lo mejor, por ejemplo, a medio ambiente, pues lo vemos muchas veces por el smog, ¿no? Lo que se centra en la Ciudad de México, pero posiblemente en La Paz no esté pasando tan profundo, ¿no? También tienen que ver los cambios que se están mencionando. Así es, Yasmín, sí se va adecuando la Constitución a la realidad nueva del país, pero fíjate que lo importante, como decíamos aquí, es de que estos derechos que nos da la Constitución no tendrían realmente sentido si no los podemos defender. Claro. Porque entonces, algunos lo respetarían y otros no. Entonces la Constitución misma nos da instrumentos para defender estos derechos. Uno de ellos, el principal es el juicio de amparo, que ya existía en otros países, sí. Como lo que se conoce como el habeas corpus o habeas corpus en otras naciones, pero que aquí es una creación pues de juristas distinguidos en México, de Crescencio Rejón y de Mariano Otero, que incorporan, digamos, ya desde la Constitución de 1857 el juicio de amparo, y que es una manera de defenderse el ciudadano contra los abusos del poder. Claro. Otros medios de defensa de la Constitución pues son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, de tal suerte que están los derechos fundamentales en la Constitución, están las garantías individuales, las garantías sociales, pero lo más importante es que los podamos y sepamos defender y que generemos los instrumentos para que estos derechos pues en realidad aterricen en la cotidianidad de nuestra vida, y que pues realmente los ciudadanos seamos más exigentes con nuestras autoridades en todo momento, para que tengamos un Estado de Derecho que se respete y que avancemos hacia la consecución de fines superiores para la nación, y respetando pues el orden jurídico que nos hemos dado nosotros mismos los mexicanos. Ya que estamos en estos temas, la Constitución que se hizo en 1917, ¿podríamos decir que estaba bien para ese tiempo? A nivel internacional, ¿lo podríamos comparar con otras constituciones? Ahorita, ¿cómo nos encontraríamos o cómo nos encontramos? Sí, Yasmín, fíjate que la Constitución de 17 en realidad se da, digamos, en una situación de participación social que no tiene precedente en México. Repito, los grupos de campesinos que representaba Zapata, por ejemplo, y que defendían la tierra y libertad, y que lucharon durante la Revolución Mexicana, primero junto con Madero, Francisco I. Madero, y después con algunas diferencias con él, lograron, por ejemplo, esta corriente de la Revolución Mexicana, incorporar en la Constitución los derechos agrarios, la propiedad ejidal, el reconocimiento de que no debe darse ya más en México en aquel entonces un acaparamiento de tierras, y habría que luchar contra el latifundismo, porque esto implicaba pues que el campesinado se encontraba en una desventaja y venía siendo utilizado únicamente para el manejo de su mano de obra por parte del terrateniente o del dueño del predio, ¿no? Entonces los derechos agrarios están en el artículo 27 constitucional, como parte de esa gran corriente histórica que viene desde la Revolución. Los obregonistas, representados también en Querétaro, en el Congreso Constituyente, los carrancistas, que eran una corriente moderada, pero pues la serenidad de Carranza fue muy importante en aquel momento. Y luego también otros derechos de los obreros y de los trabajadores que se incorporaron en el artículo 123 constitucional. Entonces, la jornada máxima de trabajo, las prestaciones laborales para los trabajadores, seguridad e higiene en los centros de trabajo, el que no trabajen
o se prohíbe el trabajo a menores, etcétera. Todo esto en realidad 8 horas de trabajo. Son logros del 17 muy importantes y que la Constitución nuestra pues es una Constitución reconocida universalmente y con un sustento muy importante socialmente desde su concepción hasta su elaboración final por los diferentes grupos que participaron en su redacción. Claro, y bueno, alguna vez se ha dicho que, por ejemplo, de las mejores constituciones que están actualmente, que se rigen, es en Italia. ¿Puede ser? Bueno, en realidad los países europeos han avanzado mucho en la conformación de sistemas democráticos con una participación social muy importante. Entonces, pues Italia tiene un modelo político que de alguna manera también es referencia cuando estudia uno los sistemas constitucionales europeos y lógicamente pues con la situación del surgimiento de la Unión Europea, donde ahí hay esta Unión Europea que digamos es una unificación de países europeos, donde muchas de las disposiciones tienen un carácter supranacional, es decir, están más allá de las naciones mismas, porque Bien. Aplican para todos los países. Pero sin duda alguna Italia pues tiene un sistema constitucional que ha sido referencia en diversos estudios académicos. Sí, claro que sí. Doctor, algo con lo que le gustaría, pues podríamos cerrar con este tema acerca de independencia y revolución. Sí, Yasmín, pues nada más comentar que sí tenemos, digamos, un momento de reflexión por estos 200 años de independencia, de separación pues de este país del colonialismo español. Recordemos que los españoles consolidan su presencia aquí en el año de 1521 y será en 1810 cuando se logre pues los primeros pasos para consolidar la independencia nacional en 1821 y posteriormente el proceso de Revolución Mexicana de 1910, que no debe ser atribuido a ningún grupo en particular, ni ningún gobierno, y ni mucho menos ningún partido debe de abrogarse los resultados o los logros que la misma revolución generó. En realidad, uno de los principales logros jurídicos es precisamente la Constitución de 17, está asociada a la Constitución de 1917 con el proceso revolucionario de México. Y en este marco pues de festejos ya muy próximos, yo creo que tenemos que seguir reflexionando sobre el país que queremos, tenemos que seguir siendo inconformes ante las injusticias cotidianas que todavía pues vemos que algunas instituciones requieren de un perfeccionamiento mayor para ser eficaces, pero indudablemente yo creo que estos festejos bicentenarios y centenarios permitirán pues que México dé un nuevo paso hacia un camino más cierto y pues a una participación social mucho más representativa en las decisiones de gobierno y en las tareas por venir, tanto en Baja California Sur como a nivel nacional. Pues muchas gracias por estas palabras de reflexión, doctor, que tenemos agradecidos para que nos platique en este día. Pues nos fuimos un poquito más acerca de la parte jurídica, platicamos un poco acerca de la Constitución. Es demasiado amplio, cortamos un poco las preguntas, acortamos también las preguntas, ¿no? Porque en sí pudiéramos hablar, yo creo que horas y horas acerca de estos temas que debemos de conocer, ¿no? Esa es una oportunidad para reflexionar, como dice aquí el maestro, reflexionar acerca de estos días que están pasando. Pues por esta parte nos despedimos con el doctor Rodrigo Serrano, él es catedrático de esta Universidad Autónoma de Baja California Sur en el área de Derecho, así que pues muchas gracias, doctor Serrano. Muchas gracias también a ustedes y a la universidad por esta oportunidad. Recuerda que tenemos otro espacio más acerca de un foro acerca del significado de lo que es la independencia y también lo que es la revolución. Así que esto sería en una semana más, el 14 de septiembre a las 11 de la mañana. Recuerde que seguimos también con más información. Sigue aquí en el espacio de la Autónoma. Aquí está la compañera Gaby de la Fuente, que no la recordé en un principio, no dije que estaba aquí. Y bueno, seguimos.